Bueno, hola, saludos a los miembros de este canal, Mariano, yo soy Mariana también. Y bueno, pues me han contactado por un testimonio que vi en YouTube, en H&M Televisión, Un cambio de agujas, así se llama el programa. Y bueno, pues me han pedido que os lo comparta aquí. Así que, pues como dice el padre Santiago Martín, ¿no? Evangelizar es dar testimonio de Cristo en la propia vida. Así que, pues muy agradecida por este espacio y bueno, pues me presento. Pues soy Mariana Caminos, estoy casada, vivimos en Castilla-La Mancha, en Toledo, España. Tenemos 4 hijos, 2 con Dios y 2 con nosotros, Pablo de 9 años y Clara de 7. Y soy profesora en 2 institutos, imparto clases en los cursos de primero de la ESO a primero de bachillerato. Bueno, pues primero os resumo mis orígenes. Mis padres eran argentinos, pues muy comprometidos con la política nacional. Mi madre era diputada en Buenos Aires, razón por la que tras el golpe de Estado del 76 se convierten en exiliados políticos, ¿no? Y deciden viajar a Ibiza. Y ya pues nos quedamos allí definitivamente. Es donde me he criado, la considero pues mi tierra, ¿no? Y luego, bueno, pues lo típico de una familia atea y de izquierdas. Pues bueno, por petición de mi abuelo, es de decirlo, por petición de mi abuela materna, nos bautizan, a mí y a mis 2 hermanos. Pero bueno, hasta ahí nuestra vida religiosa, ¿no? Entonces, en el colegio cursábamos valores y pues eso, la Iglesia Católica era así como el enemigo, ¿no? Mi padre, que era un buen orador, era un buen escritor, pues resultaba muy convincente. Él era un ateo convencido y eso es lo que nos transmitió. Pero también he de decir que no le responsabilizo de que yo no diera el paso a la fe hasta los 29 años. Digamos que mis padres fueron responsables durante mi infancia, pero considero que ya siendo adulta la responsabilidad de mi creencia era mía, era solo mía. Así que, bueno, dicho esto, pues por supuesto, pues no recibo ni catequesis ni la primera comunión, ni yo ni mis hermanos. Entonces, bueno, pues mi vida se desarrollaba en un ateísmo del que no era del todo consciente, porque, pues, aunque la mayoría de mis amigos estaban bautizados, después de la primera comunión no pisaban la iglesia, ¿vale? O sea, ni para confirmarse y mucho menos para casarse. Es que, en verdad, es que no conocía ni a un solo cristiano en el sentido pleno de la palabra. Bueno, pues en la adolescencia me dejo llevar por la isla y me sorprendo, ¿no? Me descubro sufriendo una profunda tristeza a la que no encuentro sentido. Pues, claro, a los ojos del mundo yo lo tenía todo. Tenía mi familia, mis amigos, tenía una casa bonita, tenía cosas materiales de sobra, por lo que mi vida pues tenía que ir bien. Pero yo sabía que no era así, yo sabía que algo no estaba bien, algo no iba bien. Y cuando cumplo 14 años, mi madre me dice que se separa. Mis padres se separan, me llevo una sorpresa inmensa porque mis padres se llevaban genial. Nunca los vi pelearse o tratarse sin respeto o sin educación. Y bueno, pues no pensé que aquello me fuera a hacer tanto daño, pero lo cierto es que sí, ¿no? Que quedo devastada, que quedo a la deriva. Y pues además de triste, comienzo a sentirme pues una extraña, ¿no? Esa era mi sensación constante, ¿no? Una extraña tanto dentro como fuera de mi familia. Y a partir de ahí, pues comienza una etapa de fuerte sufrimiento, aunque también de búsqueda. La soledad me lleva a aferrarme a mis amigos y también a que se abra un camino a la metafísica, ¿no? Al más allá, o sea, un camino de muchos años, pero que terminará llevándome a la verdad. Pues bueno, pues aquel fue un tiempo en el que pensé que estaba pasando por una depresión, ¿no? Que quizá necesitaba un psicólogo o antidepresivos, ¿no? Pero de alguna forma sabía que no, que esa no era mi necesidad última.
que mi enfermedad, ¿no?, entre comillas, mi enfermedad, pues estaba relacionada con la soledad, ¿no?, con la soledad, con la falta de esperanza, ¿no?, con el dolor que estaba sufriendo, o sea, que era algo espiritual. Y, bueno, pues luego supe que mi enfermedad, pues, era el pecado, claro, pero ya muchísimo más tarde, ¿no? Bueno, pues en Ibiza la oferta religiosa es enorme, es enorme. Hay un centro de terapias alternativas en cada esquina, terapias, pues bueno, pues con un trasfondo budista, hinduista, ¿no?, sobre todo. Y, bueno, pues encuentra religiones de toda índole, todas las ramas de la nueva era. Y bueno, pues yo fui investigando, excepto el cristianismo, claro. Eso sí, o sea, el cristianismo no lo tocaba. Yo tenía eso muy, muy, muy dentro, ¿no?, por la educación que me habían dado. Pero todo lo demás, bueno, pues fui investigando de lejos, eso sí, o sea, nunca me metí. Siempre con precaución, preguntando, leyendo en casa, pidiendo información, pero para mí, pues, no presentaban un corpus con sentido y resolví que no era mi camino, que ese no era el camino y que allí, pues, no estaba la verdad. Entonces, bueno, pues sucede algo en mi vida, conozco al que sería mi novio durante muchos años y con él aparece por primera vez en mi historia la figura de Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Que me presenta un Jesucristo completamente deformado por la nueva era, ¿no? Él practicaba la nueva era, entonces yo pues rechazo todo aquello y era así, ¿no? O sea, digamos que o acogía todo el pack o lo rechazaba todo, ¿no? Entonces, pues sin darle mucha vuelta, la verdad, rechacé todo, incluyendo pues aquel Jesús. Y bueno, en este sentido lo interesante es que con el tiempo fui descubriendo, fui conociendo algunas cosas básicas, muy básicas, ¿no?, de Jesús, y entendí que no podía pertenecer a la nueva era, que era imposible encajarlo en ese sistema de ideas. Entonces empiezo a gestar la posibilidad de la existencia del Dios cristiano, ¿no? Comienzo a sospechar, ¿no?, que ese podía ser el Dios que buscaba, que Jesucristo podía ser el camino, podía ser la verdad. Entonces, bueno, pues fueron pasando los años, iban pasando los años y por el tipo de relación de pareja que tenía, pues mi vida se convierte en un infierno, ¿no? O sea, caigo en una terrible desesperación, y esa desesperación me lleva a lanzar una oración al vacío, al que yo le llamaba mi Dios desconocido, ¿no? Yo calculo que tendría unos 27 años. Me senté fuera de una iglesia y recé, ¿no? Por primera vez rezo y le pido a ese Dios desconocido que si existía, que me lo hiciera saber, ¿no? Y que me salvara de mí misma, que me salvara de mi propia vida y que en definitiva pues no era vida, Y de forma sorprendente, al poco tiempo tuve una especie de experiencia mística. Yo creo que fue una experiencia mística que duró unas horas, unas 5 horas, donde, bueno, pues una presencia, voy a decir, muy cierta, muy clara y muy buena, me acompañó durante esas horas y me hizo saber que no estaba sola, que era posible conocer la verdad. Entonces yo asumo esa vivencia como una respuesta a aquella oración, como una señal, ¿no? Y reúno el valor para terminar mi relación con mi pareja, con una visión del todo sobrenatural, ¿no? Es decir, yo tenía certeza de estar obrando bien, pero claro, en el orden meramente natural me estaba inmolando, O sea, fue uno de los actos de confianza más grandes que he decidido hacer en mi vida. Y claro, quedo tan vacía que existir pues se me hace muy difícil, se me hace insoportable.
Y a raíz de este sufrimiento, provocado por mí misma y hacia mí misma, acepto la invitación a un retiro cristiano, a un retiro católico que me hacen en 2006. Y bueno, pues aquí empieza lo complicado, ¿no?, de contar. Han pasado 17 años y cualquier converso puede confirmar que digo la verdad cuando digo que no existen las palabras adecuadas para explicar lo que se vive en una conversión. Pues porque no las hay. El encuentro con Jesucristo es imposible verbalizarlo y hacer justicia, ¿no? O sea, pues viví cosas increíbles esos días. La primera sacudida fue pues al arrodillarme. Lo hice porque lo hicieron los demás, ¿no? Pero pues qué sensación, ¿no? O sea, no podría describirla bien. Fue algo así como, pues, como sentir que me encontraba, ¿no? Esta soy yo, o sea, me conozco, me reconozco. Pues siento una profunda alegría, una especie de vuelta a casa. O sea, solo con ese hecho, ¿no?, de arrodillarme fue muy revelador. Y bueno, y ya en confesión, pues en un segundo, él cambió todo mi interior. Fue como entrar en otra realidad, pues completamente nueva, ¿no? Fue una vivencia insuperable, ¿no?, de descubrimiento de la realidad. Es como una iluminación extraordinaria del intelecto por el amor de Dios. Dice Castellani, el padre Castellani, que la conversión es la reordenación interior con respecto al último fin, ¿no? Él dice, de golpe me doy cuenta que voy mal, de golpe veo la nueva ruta, de golpe veo la verdadera meta, y añade que de golpe el corazón ya no quiere más porquerías, ¿no? O sea, bueno, pues eso provoca una emoción muy fuerte, pero bueno, que nace de un conocimiento, o sea, de golpe te sabes perfectamente amada. Y bueno, pues con 29 años recibí mi primera comunión y comencé mi camino de fe. Y bueno, pues lo típico de los conversos, ¿no? Pues me deshice de un montón de cosas de mi antigua vida. Fue muy curioso porque cuando llegué a casa fue como entrar en la casa de otra persona, ¿no? Miraba mi biblioteca y me partía de la risa. O sea, cogía los libros y no me podía creer cómo había podido leer eso, ¿no? O sea, ¿cómo he podido leer esto, no? Tiré de todo, pues tiré libros, tiré ropa, tiré CDs, películas, cuadros, bueno, tiré de todo, ¿eh? Y bueno, luego también perdí algunos amigos. Y no les culpo, ¿no? O sea, porque es que fui yo la que había cambiado. Yo ya no podía ser la persona que conocieron, ni quería hacer ni salir como lo hacía antes, ¿no? También conservé otros, ¿no? Los de mi infancia pues siguen intactos en mi vida, asumieron el cambio, sorprendidos, pero asumieron el cambio y me quisieron así. Y luego pues gané nuevos amigos, claro, o sea, a los que no llamo amigos, los llamo hermanos, ¿eh? Son pues como mi familia, amigos que pues me han aceptado con mis miserias, no me han juzgado, o sea, me han querido y me quieren, y yo a ellos. Y bueno, pues en mi familia hubo de todo, vamos a decir. Mi padre se quedó muy confundido, estaba muy confundido. Lo primero que me dijo cuando le conté que había conocido a Cristo fue que él, al salir de la facultad, cuando era joven, se reunía con sus amigos para ir a meterse con los de Acción Católica. Bueno, para decirlo suavemente, ¿eh? Y bueno, pues yo le respondí que para ir, o sea, que por eso, o sea, que quizá por ellos, por la oración de aquellos, ¿no?, con los que a los que él atacaba, pues ahora tenía una hija católica, ¿eh? Así que bueno, pues quiso ridiculizarme, pero con el tiempo entendió que lo que me sucedía era algo serio y lo dejó, ¿no? Luego mi madre pues no me dijo mucho, tampoco puedo decir que se alegrara, ¿eh? Y mis hermanos lo mismo. En realidad es que cada uno hacía su vida, ¿no? O sea, la separación de mis padres nos separó a todos de todos. Además, yo hacía tiempo me había ido a vivir a la costa levantina. Entonces, bueno, pues
digamos que cada uno hacía su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez pasaron las primeras semanas de la conversión, que fueron extraordinarias, ¿no? Bueno, pues fue un tiempo de una presencia del Espíritu notable, muy notable. Pues comenzó otra etapa, una etapa en la que sufrí un profundo dolor de los pecados, Dios lo sabe. Encontré obstáculos insospechados que me alejaban de Dios. Y bueno, pues por un tiempo pensé que Jesucristo pues era demasiado grande, ¿no?, para alguien como yo. Pero bueno, luché por recuperar y conservar la gracia. El recorrido fue largo, fue áspero, pero bueno, con el tiempo conseguí dejar de dudar de que Jesús me quería en gracia y no me rendí. Comencé a centrarme en mi formación, a leer el catecismo, me lo leí 2 veces seguidas, lo resumí, pues empecé a leer encíclicas, libros de espiritualidad, montones, o sea, devoraba. Leía caminando, comiendo, en el metro, porque bueno, me trasladé a Madrid, luego lo cuento, en los descansos del trabajo, hasta tardísimo en la cama. Bueno, no tuve televisión hasta, creo que 5 o 6 años no tuve televisión, no la necesitaba para nada, solo quería leer. Luego, claro, bueno, pues para alimentar mi vida de fe, pues misa diaria, siempre que podía me acercaba al Santísimo, rezaba laudes, vísperas completas, comencé catequesis de confirmación y me confirmé, fui a Fátima, hice el Camino de Santiago, me apuntaba a cursos, a retiros, a Pascuas, en fin, pues aceptaba todo lo que viniera de la Iglesia. Pero necesitaba más, ¿no? Y viendo que necesitaba más profundidad, con el fin de enraizar mi fe, me matriculé en San Damaso, en la Facultad de Teología, una facultad de teología en Madrid, para estudiar ciencias religiosas, no para ser profesora, eso vino después, sino porque quería conocer mejor la fe católica, la religión católica, mi fe y a Jesucristo. Entonces vendí mi piso en la costa, que por suerte me lo compré yo sola. Vendí mi piso en la costa, en Levantina, y me trasladé a Madrid. Me compré un estudio, empecé a trabajar y al salir de trabajar me iba a San Damaso, a la Eucaristía que se celebraba antes de clase, y luego tenía clase de 6 a 9 de la noche. Entonces, salía de mi casa a las 7 de la mañana y llegaba a las 10 de la noche. Y era feliz, O sea, mis vacaciones eran para estudiar y hacer exámenes. Los fines de semana preparaba trabajos, estudiaba, leía. Estaba realmente agotada, pero bueno, me sentía viva, me sentía bien, feliz. Y bueno, ya en 2009 conozco al que es mi marido, mi compañero de camino. Y bueno, pues quiero aprovechar este espacio para decirle que le quiero y que le agradezco profundamente pues nunca haberme soltado de la mano a pesar de las dificultades. Nos casamos muy convencidos y seguros de que el sacramento es intocable y que nuestra unión pues va más allá de las fuerzas de este mundo. Así que bueno, dejo Madrid y me traslado a su pueblo. Termino la carrera y caminando por Madrid hacia el Ministerio de Educación para convalidar mi título eclesiástico a civil, me llama el delegado de Educación para trabajar. Y ya no he dejado de trabajar hasta hoy, dando clases de religión católica. Así que, pues bueno, pues doy muchas gracias a Dios. Pues mis alumnos son el tesoro que Dios me pone cada día para hacer lo que el obispo me ha encomendado, porque no es solo un trabajo, es una misión. Un obispo que sí quiere convertir a los jóvenes a Cristo, gracias a Dios. Y bueno, pues doy fe de que los chicos intentan entenderme, son adolescentes escuchando algo completamente distinto a lo que les dice el mundo que deben hacer para ser felices, y en muchos casos, pues sin el apoyo familiar es complicado. Bueno, pues uso mis propios materiales, porque es terrible la transformación de los libros de religión para impartir clase, donde ya no hay un solo crucificado, ya no está la cruz, y se repiten las imágenes
de gente rezando en la posición de loto, o donde el silencio sustituye a la oración, donde los ODS son los nuevos mandamientos, libros todos ellos aprobados por la Conferencia Episcopal, he de decir. Así que, bueno, pues animo a todos los padres a revisar bien los libros de religión de sus hijos y, si lo consideran, pues hacer lo que he hecho yo, con los de los míos, que, bueno, pues con un rotulador rojo he ido tachando las imágenes y los textos que se refieren al budismo o a la nueva era, y he añadido algunas correcciones básicas. Y bueno, pues les he dicho, como son pequeños, les he dicho que si el profesor les pide alguna explicación, pues que me llame y yo se lo explico. Y bueno, pues en casa, con respecto a mi fe, siendo mis hijos pequeños, cuando eran muy pequeños, pues suspendo un poco el estudio y la lectura. Nos limitamos, pues eso, a rezar como podíamos, ir a la Eucaristía, pero una vez crecieron un poco, pues retomo mi estudio, comienza una nueva etapa, ¿no? Es interesante esto en mi vida de fe, o sea, comienza una nueva etapa, una nueva vivencia en la fe de la familia, que puedo resumir en una especie de búsqueda intraeclesial, con el fin de no alejarnos de la catolicidad, ¿no? Comienza una vivencia más consciente, más radical y contrarrevolucionaria, si se quiere, a causa, pues, de los acontecimientos de los últimos años en la Iglesia. Los conversos tendemos a ser algo radicales, parece ser, cosa que, bueno, no me acompleja, ¿no? Soy consciente de que más de una vez me han llamado radical, me han dicho que soy radical en tono despectivo, pero yo me lo tomo como algo positivo. Bueno, pues lo dicen por mi forma de discutir asuntos eclesiales o de fe, pues que me pueden llevar a cierta beligerancia, lo reconozco, pero mi forma de entender la religión, la liturgia o la Iglesia, o sea, no es otra que la católica. Algunos amigos me llaman carca y se supone que ellos para mí son progres, ¿no? Bueno, pues parece que para hablar de Dios o de la Iglesia tenemos que sacar el ortodoxómetro, como dice el padre Rabasi, pero en realidad la discusión debería ser si somos fieles o no lo somos, ¿no? Si somos fieles a qué, o sea, si somos fieles a la tradición, ¿no? A la tradición con T mayúscula, a la tradición de la Iglesia y al magisterio de la Iglesia. Arrancar páginas de la Biblia para compadrear con el mundo, pues no puede ser una opción. No puede ser que los pasajes que entran en contradicción con las agendas de turno, pues sean silenciados. No puede ser un evangelio políticamente correcto. O sea, no puede ser una pastoral de consenso para no espantar a la gente, ¿no? O sea, ¿de qué sirven los templos llenos si no nos convertimos a Cristo? ¿No? Bueno, pues esto, ¿no? O sea, pienso que predicar con clamorosos vacíos para que las ideas del mundo no choquen con el evangelio, pues creo que es un gravísimo error. La doctrina católica es perfecta porque es de Dios y ya ha sido revelada. Y a esos vacíos creo que debemos oponernos, pues con el evangelio en la mano y llenarlos, ¿no? Con el catecismo, con el magisterio, donde no caben dudas o interpretaciones. Cristo es exigente, es Dios, es lo mejor, pero nos pide convertirnos cada día y eso cuesta. Mi pregunta ante las posturas laxas o las interpretaciones liberales es preguntar: ¿te has leído tú ese texto? ¿Lo has estudiado en profundidad? ¿Has visto tú esa entrevista o esa ponencia que comentas? ¿La has visto entera o has visto un extracto? ¿No? O sea, yo no soy ejemplo de nada, o sea, pero me tomo ese trabajo. Cuando la ideología quiere sustituir a la verdad, pues no se puede aceptar. Y ante una postura que no tengo claro si es católica o no, lo primero que hago es consultar lo que dice el catecismo sobre el tema.
lo que dice el derecho canónico, lo que dice la doctrina social. Pregunto a un sacerdote de confianza. Y si no es católico, no puedo más que oponerme, aunque la defienda un sacerdote. Y bueno, pues lo que manda o no manda el concilio, las noticias de actualidad de la Iglesia, lo que piensa o no piensa tal cardenal o tal otro, lo que dice o no dice una encíclica, lo que dice el Papa, cuándo habla ex cátedra y cuándo no, qué es magisterio y qué no lo es, ¿no? Bueno, pues a este respecto es importante, ¿no?, saber estas cosas. Recomiendo un libro, El obsequio religioso se llama, del Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo, que aborda en profundidad esta cuestión, ¿no? ¿Qué es magisterio y qué no lo es? De lo que dice el Papa. Pues bueno, pues esto, ¿no? O sea, no entiendo esa postura de querer agradar al mundo, pues no entiendo el pastoralismo, no entiendo la papolatría cuando la revelación es clara y revela a Dios, no los hombres, ¿no? Es decir, o sea, veo mucho complejo, a veces, mucha vergüenza por seguir a Cristo, y esto me duele, ¿no?, y me preocupa. Entonces, empiezo a percibir que mencionar el pecado, el infierno, la moral sexual, la ley natural, ¿no?, o decir palabras como sotana o latín, ¿no?, pues generan cierto rechazo, ¿no?, incluso dentro de la Iglesia, cuando el latín es la lengua oficial de la Iglesia y la sotana pues es la prenda que mejor honra el orden sacerdotal. Esto lo dice el derecho canónico, ¿no? Indica expresamente que el clérigo debe vestir un traje eclesiástico digno y abstenerse de todo lo que desdiga su estado. O sea, y no digo que un clérigo que no lleve sotana esté obrando mal, ¿no? O sea, digo que un clérigo que viste sotana está haciendo lo correcto. Bueno, ya metida en este terreno, pues me preocupa que no se prediquen los novísimos, o que casi no se prediquen los novísimos. Me preocupa que comienzo a oír que lo que era pecado, pues ya no lo es tanto. Y esto es muy grave, ¿no? Porque vamos a ser juzgados, porque Jesucristo debe ser comulgado en gracia. Y por eso y para eso nos deja los sacramentos, ¿no? Y bueno, pues ante este cristianismo mundanizado, me pongo en guardia y empiezo una intensa búsqueda para no salirme del camino. Intensifico mi formación, busco buenos referentes, refresco mi lectura, llego a podcasts, a libros y a cristianos que verdaderamente me sorprenden, ¿no? Podría dar pues una buena lista, ¿no? Pues, ¿qué puedo decir? Pues el cardenal Sarac, por ejemplo, o el cardenal Müller, o en fin, tanta gente, hay muchísimas personas que están en este camino y descubro el estado de la cuestión, que no es menor, el estado en el que está la Iglesia, ¿no? Y casi que pedí a Dios que enviara el meteorito, pero bueno, pues luego me pude tranquilizar, ya estoy más tranquila, digamos, en ese aspecto, y como dice un amigo, pues bueno, la vida se abre camino, y bueno, pues esto, ¿no? Topo con seglares, con sacerdotes y obispos, pues dispuestos a mantener la antorcha encendida. Y bueno, por esto, pues son blanco de la cultura de la cancelación. Pues bienvenidos, ¿no?, los enemigos si son por causa de Cristo. Y yo hablo con todos, pero suelo poner en cuarentena las críticas de unos a otros y hago mis propias investigaciones. Y a los que se tacha de querer dividir, de no querer a la Iglesia o incluso de estar casi fuera de ella, pues descubro en ellos una Iglesia con una profunda fe, con una profunda catolicidad y con un celo por la salvación de las almas, pues que me deja sin palabras. Claro que son cristianos con pecados, como lo somos todos, pero encuentro personas pues dentro de la Iglesia que la aman, que la conocen y que la respetan. Bueno, pues y en este camino mi marido y yo de la mano comenzamos pues a evitar este cristianismo diluido, este buenismo infértil,
y pedimos a la Iglesia pues catequesis para nuestros hijos en la misma fe católica que profesamos nosotros. Una Iglesia que les prepara para el martirio. Quizá no para que les peguen un tiro en la nuca, ¿no? Como en el 36, ¿no? Pero hay muchas formas de matar a un hombre, ¿eh? Como dijo Añón al padre Moore, ¿no? Les invito a averiguar el contexto de esta afirmación. O sea, hay muchas maneras de hundir a alguien, de difamarlo. Y para soportar el peso de la cruz hay que estar preparado. Es el abrazo más difícil que nos pide Jesús. Pero no olvidemos que Él la abraza primero. Y doy fe, o sea, abrazar la cruz de la difamación y del juicio humano en silencio no es poca cosa. A veces te llevan los demonios y quieres entrar en ese juego de destrucción, porque destruir sabemos todos. Pero no es lo que Dios nos pide. Así que, bueno, pues felices de haber encontrado, ¿no?, a este grupo de siervas y siervos de Dios que han abrazado la cruz y que, pues como debe ser, transmiten a nuestros hijos el amor de Dios junto a la predicación de los novísimos: muerte, juicio particular, infierno y paraíso. Les predican, bueno, pues sin complejos y sin sesgos, pues la importancia nuclear de la pureza, por ejemplo. En fin, la fe con la que se convirtieron nuestros santos, ¿no? Nuestra fe bimilenaria, gestada y heredada a través de la tradición y del magisterio. La idea de una fraternidad humana en la que nos mantenemos unidos a costa de la verdad, pues no tiene sentido, es mentira, ¿no? Debemos unirnos en la verdad. Y no debemos subestimar las consecuencias de cambiar la verdad de Dios por la de los hombres, por la del mundo. Porque el juicio de Dios no es broma, no es una broma, va a ser muy serio. Es muy serio lo que nos jugamos la salvación. Y Dios es misericordia, pero nos pedirá cuentas. En fin, que hay que estar dispuestos a abrazar los juicios del mundo por ser católico, vale la pena. Y no lo digo con victimismo, nunca me he sentido una víctima. Estoy dispuesta a pagar, pues porque soy seguidora de un crucificado. Y bueno, pues esta es un poco mi actualidad en mi camino de fe. Soy una hija que quiere dejarse educar por su madre, que es la Iglesia. Y bueno, pues en casa pues tengo mi iglesia doméstica, que es ahora el centro de mi vida, que mis hijos conozcan a Cristo, que aprendan a diferenciar lo que es católico de lo que no lo es, que amen a la Virgen y crearles un círculo de amistades pues verdaderamente cristianas. Por otro lado, pues mi matrimonio, que no puedo dar más gracias a Dios, pues porque caminamos juntos en la misma dirección. Y bueno, pues no somos un matrimonio santo, pero tenemos una relación sana, unida en Cristo. Y por último, mi trabajo, pues que no es terreno fácil, hay mucha confusión con lo que es ser cristiano y lo que es ponerse solamente el título, porque es que ser cristiano significa seguir a Cristo, y ese seguir implica muchas cosas. Bueno, pues yo ya hace años que supe que no me corresponde a mí ver los frutos, si los hay. Yo he tomado mi misión en serio y los caminos que decidan tomar mis alumnos pues son suyos y corresponde a su relación con Dios. Y ya como despedida pues animo a los cristianos a estar muy atentos, muy despiertos y a intensificar su formación, porque se vienen cositas, ¿no? Como dicen mis queridos ignotos, se vienen cositas, y exigir, porque es un derecho de los fieles, exigir que se le transmita la palabra en su totalidad y en su radicalidad, sin sesgos, que se celebre la liturgia como manda la Iglesia, que haya confesores disponibles y que no tengan miedo a preguntar a sus pastores, porque son sus pastores. No debemos temerles, debemos quererles, ¿no? Y con respeto y caridad debemos poder aclarar dudas y exigir ortodoxia en el ejercicio de la religión. Es mi opinión, y es mi postura, porque creo que Jesucristo debe ser escuchado y obedecido por encima de los hombres.
Bueno, pues la vida cristiana es lo más emocionante que me ha pasado y sin duda pues es combate y es cruz. Y ahí es donde yo encuentro la vida. Y bueno, pues hay que abrazarse a la cruz, hay que abrazarse al rosario y rezarlo bien, como manda el padre Henry y como se hace en este canal. Y bueno, pues ya me despido. Aprovecho para pedir oraciones por la santidad de la Iglesia, por la fidelidad de los obispos y por la salvación de las almas. Un abrazo.